Gracias, Georgina, por esta interesante receta de cómo afrontar la transformación digital. Y finalmente, para concluir, tenemos a Carlos Guamán. Carlos es actualmente CEO de DN Consultores. Carlos cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en estrategias de negocio y políticas públicas en la industria de tecnologías de información y comunicación. Carlos fue directivo de Estrategia y Regulación en Telefónica del Perú. Actualmente es catedrático de la Escuela de Posgrado de la UPC y de la Universidad Católica. De profesión es economista por la Universidad del Pacífico, tiene un magíster en finanzas por el London School of Economics y es graduado del programa de Dirección General de la Universidad de Piura y del programa de Gestión de la Innovación del IS Business School. Bueno, démosle la bienvenida a Carlos, por favor. Bien, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Primero que nada, un agradecimiento a la Federación de Cajas Municipales por la invitación. Y la presentación que vamos a compartir con ustedes lleva como título Conectividad Digital e Inclusión Financiera o Conectividad Digital en el mundo de las microfinanzas. Antes de pasar las láminas con el aparatito gracias, que me alcanza, una breve reflexión, ¿no? Conectividad digital. Ahora vamos a comentar en detalle sobre eso, pero vale la pena interrogarnos de por qué vale la pena conversar sobre conectividad digital en un foro de microfinanzas como este. ¿Por qué, si lo importante son las plataformas tecnológicas, los contenidos, las aplicaciones como las que nos han mostrado Blackboard o Indra, si es eso lo importante, ¿por qué hablar de conectividad digital? ¿Por qué, si lo importante ahora en las organizaciones es ser ágiles, innovar de manera permanente, usar design thinking, etcétera, probar proyectos pilotos? Si eso es lo importante, ¿por qué hablar de conectividad digital? Y la razón que podemos aproximar es una sola, porque estamos en el Perú. El Perú, todos conocemos las inmensas riquezas que nuestro país tiene, pero al mismo tiempo, y también las conocemos, el país cuenta con enormes brechas. Son muchas, no hace falta enumerarlas, pero una de esas brechas es precisamente la brecha en conectividad digital, o lo que en resumen podemos llamar brecha digital, que consiste precisamente en que existe una gran dispersión entre el acceso a la conectividad entre las diferentes regiones del país, aspecto que en un foro como el que estamos estoy seguro que lo viven directamente, porque en cada región la situación actual de la conectividad digital es muy distinta entre sí y existen amplios espacios de la población peruana que todavía no cuentan con la conectividad digital que merece. Y por lo tanto, la razón por la cual abordamos esto aquí es porque todo este mundo de transformación digital o revolución digital en la cual nos encontramos inmersos, debemos como país buscar que se convierta en una oportunidad de desarrollo y no en un espacio para expandir las brechas que por muchos años venimos teniendo. Dicho esto, entonces, vamos a primero ubicar al Perú respecto al escenario mundial. ¿Dónde estamos en el mundo hoy? ¿Qué es lo que el mundo está pensando respecto a la transformación digital? Primero vale la pena revisar el concepto de revolución industrial, que es lo que subyace al mundo de transformación digital actual. La revolución industrial consiste en la llegada de un fenómeno tecnológico absolutamente disruptivo que nos transforma en todo ámbito, transforma la forma en que la vida funciona y por lo tanto la manera en que se activa todas las actividades económicas, las relaciones interpersonales, las relaciones sociales y por último, en buena cuenta, la vida individual de cada quien. Entonces, en ese sentido, tenemos durante los últimos 2 siglos y medio ya 4 revoluciones industriales, la primera, segunda, tercera y la cuarta en cuyo momento inicial nos encontramos en la presente década. Ustedes pueden ver ahí cómo se han dado los diferentes momentos durante los últimos siglos. En la primera revolución industrial tuvimos el descubrimiento o la invención de la máquina a vapor y así sucesivamente. En la segunda revolución industrial, hace un siglo, el descubrimiento de la electricidad y con eso la masificación de las ciudades. La tercera revolución industrial con el cómputo y la cuarta, todo el mundo del Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Entonces, lo que ocurre es que la distancia entre las revoluciones industriales se acortan, si ustedes reparan aquí en el detalle,
Entre la segunda y la primera pasaron más de 100 años, entre la tercera y la segunda algo de 50 años y entre la cuarta y la tercera menos que eso. Entonces, vale la pena pensar en que de acá a unas décadas llegará la quinta revolución industrial o de repente ya no. Algunos argumentan que ya no, la cuarta revolución industrial es la última, porque en adelante la revolución industrial va a ser parte de la vida cotidiana y nos tendremos que acostumbrar a eso, es decir, la velocidad con la que la vida va a cambiar. Si estamos sorprendidos como en los últimos 10 años ha tenido un cambio tan dramático, eso no es nada y en adelante esto se irá acelerando de una manera incontenible. En ese ámbito, el ecosistema digital compone principalmente tres espacios. Lo primero es la conectividad, lo segundo es dispositivos y lo tercero es contenidos, aplicaciones, plataformas, que como decíamos hace un rato es lo realmente importante porque es aquello que permite crear la experiencia cliente, sobre lo cual hemos escuchado a quienes nos han precedido, ¿no es cierto? Entonces, y sobre eso llega el uso para todos a nivel de personas individuales, en el hogar o en las empresas. Y si vamos al ámbito de la conectividad, ¿qué es lo que el mundo está viviendo hoy? La inminente llegada del 5G. En Perú hoy tenemos coexistiendo simultáneamente 2G, 3G, 4G en servicios móviles. Como nos invitaba Carmen hace un rato a ver quiénes tenemos un móvil aquí, ¿no es cierto? El móvil de hoy, si esta misma pregunta hubiera sido planteada hace 10 años, el mapa de servicios que te brindaba el dispositivo móvil era inmensamente inferior, ¿no? Hoy estamos en la cuarta, en 4G, perdón, ¿no? Y ya en los próximos muy pocos años, 2 o 3, ya llega 5G con fuerza en el mundo. Y 5G consiste en que la velocidad de los datos va a ser 100 veces respecto a lo que hoy día tenemos en 4G. Si 4G de por sí ya fue bastante superior a 3G, y eso lo vimos todos, en videos por ejemplo, 5G va a ser 100 veces superior. ¿Qué implica eso? Que, decíamos hace un rato, así que en términos de velocidad, el mapa de servicios, de las soluciones que, por ejemplo, aquí nos han compartido previamente, hace 10 años no habrían sido posibles, de la misma manera, seguro de acá a 1 o 2 años, este portafolio de soluciones para las microfinancieras va a ser muy distinto a lo que tenemos incluso hoy. Entonces, esto está creciendo a una velocidad incontenible y la velocidad que hemos tenido en los últimos años no es nada respecto a la velocidad que tendremos en la próxima década. Entonces, todo este es el contexto para ver de qué manera la conectividad digital aporta en este proceso. ¿Cómo funciona la conectividad digital? La conectividad digital al Internet se le suele llamar la autopista de la información y esto es así porque en efecto es una suerte de autopista. Es decir, de manera como por ejemplo, si uno desea desde la casa de uno en cualquier parte del Perú llegar, por ejemplo, a cualquier ciudad de Estados Unidos o de Colombia o de Bélgica, uno tiene normalmente 3 tramos. El tramo de la casa hasta algún tramo de conexión local, nacional, luego hasta el aeropuerto del país y del aeropuerto hasta el destino final. Entonces, ese tramo local, nacional e internacional que en la conectividad vial conocemos es exactamente análogo a lo que ocurre en el mundo digital. De manera que tenemos, por ejemplo, en un mundo urbano, en una ciudad típica de cualquier parte del mundo y además en condiciones geográficas bastante amigables, una ciudad plana, por ejemplo, en el ámbito urbano tenemos el transporte internacional, es decir, desde el país debe salir hacia la nube del mundo del Internet. Pero previamente eso está el transporte nacional, porque el transporte internacional no sale de todo el país. Así como para un vuelo fuera de Perú no hay aeropuertos en todo el país, de la misma manera la salida internacional no ocurre en todo el país. Ya vamos a ver un momento como es en Perú. Entonces, el transporte nacional para llegar a esos puntos de salida para el transporte internacional. Y por último, que es lo que más nos importa a todos, es el acceso local. Es decir, si ustedes en este momento hacen un clic para entrar a cualquier aplicación en su dispositivo móvil, el primer tramo es lo que se conoce como el tramo local, el tramo de acceso local. Y ustedes ven aquí que la tecnología predominante es fibra óptica. Hace un momento escuchábamos que la importancia de la banda ancha o de un ancho de banda robusto, eso normalmente significa fibra óptica. Ustedes pueden ver aquí cómo el recorrido de la fibra óptica es para todo lo nacional, todo lo internacional y en el tramo de acceso
Si ven ahí las letras que no sé si llegan a ser legibles, FTTH, la F viene de fibra. Entonces, fibra óptica es el medio de conducción de la tecnología terrestre para alta velocidad, para ancho de banda. Cuando el ámbito geográfico ya no es tan amigable, es decir, típicamente ámbitos periurbanos, ya la fibra óptica no funciona, es muy caro desplegarla. Entonces, en esos casos se apela a tecnologías inalámbricas, como se les llama, que también denominadas de microondas técnicamente. Y por último, cuando ya ni siquiera las microondas son factibles técnicamente por la complejidad geográfica que corresponda, tenemos la conexión satelital. Entonces, son diferentes maneras de que la conexión ocurra y la que tiene más ventajas, como pueden ver aquí, es la fibra óptica, pero cuando no es posible, recurrimos a microondas o alternativamente recurrimos a satelital. Por ejemplo, Iquitos, y aquí, por supuesto, ayer conversaba con un colega presente en la conferencia que viene de allí, nos comenta cómo en Iquitos sufrimos por Internet. El Internet no llega a tener la calidad que debería o que uno puede tener en otras ciudades del país. Entonces, ¿por qué? Porque la fibra óptica no puede llegar, no llega, la complejidad geográfica no lo permite. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel de tecnologías. Dicho esto, entendiendo cómo está el mundo y cómo funciona esto de la conectividad digital, cómo estamos en el Perú, para ver si en el portafolio de servicios que las cajas municipales brindan a sus clientes puede realmente tener un espacio de crecimiento a través de soluciones digitales. En transporte internacional, las redes son de carácter submarino y llegan muchas redes a todos los países de Sudamérica. Y en el caso de Perú, llegan 3. Y no solamente llegan 3, sino que además hay 2 puntos de conexión en el país, en Lima y en Tumbes. Entonces, ese panorama está bastante resuelto y como salida internacional no tenemos un gran problema. En el transporte nacional, de nuevo, fibra óptica. Más allá de los detalles técnicos, veamos los órdenes de magnitud. Hace apenas 6 años, el 2012, en el país habían 9.000 kilómetros de fibra óptica. Y como les digo, más allá de si eso es mucho o poco, al año pasado esa cifra había crecido a 38.000. Si ustedes ven el mapa, hace 6 años, fuera de las ciudades de la costa, el resto del país no tenía acceso a un internet decente porque la fibra óptica no llegaba. Y en los últimos años eso ha crecido de 9.000 a 38.000. Ha mejorado muchísimo, pero por supuesto, si ustedes miran los mapas, podrán notar que todavía no llega a todo el país. Entonces, todavía hay una agenda importante, incluso a nivel del Estado, para que las inversiones sean factibles a través de modalidades como asociaciones público-privadas o cualquier otro medio que exista disponible. Para el caso de la región de Loreto, específicamente han habido algunas soluciones que se han ido trabajando. Hay 2 operadores que tienen redes de microondas que llegan hasta la ciudad de Quito desde Yurimaguas, ¿no? Y es hasta el momento lo que se ha logrado. Existe un proyecto para que exista un tendido subfluvial de fibra óptica para que la velocidad de Internet pueda ser la que deseamos. Por último, en el acceso local. El acceso local tiene en el mundo de los móviles, para que al hacer clic podamos tener la conexión, ¿no? Es necesario que exista lo que se llama antenas, y las antenas están alojadas en unas torres que de repente la han visto alguna vez, que están construidas con fierro, que se llaman las estaciones base. Ustedes pueden ver ahí cómo ha crecido una enormidad en los últimos años, porque la demanda ha crecido así. La demanda de videos, por ejemplo, ha crecido enormemente y eso exige mucha capacidad, y capacidad significa estaciones base, pero como pueden ver aquí, en los próximos años, según el Estado, según OCIPTEL, la previsión es que crezcan 15.000 más de 36.000 que hay hoy día, o sea, 50% más. Y eso con 4G. Con 5G, les adelanto, y ya que las cajas municipales están vinculadas a los municipios, ¿no? Los municipios deben estar preparados para que el número de antenas en la ciudad se multipliquen por 20 por lo menos. Pero antenas mucho más pequeñas, por supuesto, pero va a haber 20 veces más antenas que lo que tenemos hoy. Ninguna ciudad del mundo está preparada para eso, de modo que en el mundo es un tema de agenda, en el Perú también debe serlo. Con estas capacidades de conectividad y tal, ¿cómo estamos en el Perú en el acceso? ¿Qué es lo que realmente importa, ¿no? La gente, las personas
cuánto acceden al Internet. Y esto es importantísimo porque todos los servicios digitales que se puedan pensar desde cualquier modelo de negocio, entre ellos microfinanzas, depende de qué tanto la gente realmente usa el servicio. Y tenemos una enorme brecha, ¿no? Aquí tenemos el Internet fijo, pueden ver la distancia entre Lima metropolitana, el resto urbano, que así lo califica el Instituto de Estadística, ¿no? Y la parte rural, y en la móvil es algo menos, pero también existe una brecha. Entonces, existe una brecha grande que todavía existe y de qué manera esto toca al mundo de las microfinanzas, a la economía en general y al mundo de las microfinanzas. Como decíamos, lo importante no es la conectividad, la conectividad es el medio para que todas las soluciones que experimentamos en los móviles, en el Internet en general, soluciones digitales, sean posibles, ¿no? Pero finalmente lo que importa es de qué manera esto impacta en la economía, en la sociedad. Y vamos a recurrir por un instante a un índice de carácter global que se llama Índice Global de Competitividad. Lo habrán escuchado, esto lo desarrolla el Foro Económico Mundial hace un número de años, hace más o menos unos 8 años, y permite ver qué tan competitivo es el país, cosa que a todos nos importa, ¿no? Y en Sudamérica, pues, estamos en una posición intermedia, pero en el ámbito digital estamos bastante abajo. Más aún, cuando vemos dentro de los subíndices del Perú en cuáles estamos mejor y en cuáles estamos más bajos, preocupantemente, donde estamos más bajos es en la adopción de servicios digitales, y si ustedes ven a la derecha, ven un numerito con una barra negra que es innovación. Entonces, en Perú estamos realmente abajos en innovación. Mundo digital e innovación van muy de la mano, como evidencia en el mundo, de modo que un resultado así no extraña, pero por supuesto preocupa. Entonces, si llevamos esto a otros ámbitos, ¿ya?, más específicos, tenencia de cuentas en instituciones financieras. Sobre bancarización, por supuesto, conocemos en este foro bastante, pero pues un cuadro como este permite ver la situación actual. Perú en un nivel muy abajo. Y en usuarios de comercio digital o comercio electrónico, ¿no?, que también recurre mucho a la infraestructura digital, estamos también en un puesto muy bajo. De modo que respecto a cómo los modelos de negocio de las microfinancieras pueden capitalizar soluciones digitales en beneficio de sus clientes, hay bastante por trabajar, y en ese sentido nosotros, acá hay un número más, bancarización, pero esto ustedes lo conocen de sobra, ¿no? El uso de servicios financieros por Internet es cifras muy bajas, 4 o 3%, de manera tal que, y con esto cierro la conversación, la reflexión, todo este impulso digital que en el país necesitamos requiere una participación de todas las piezas que intervienen. En el mundo digital hay una autoridad que es distinta, por supuesto, que el mundo financiero, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero si queremos inclusión a escala nacional, la conectividad digital es importante, de manera que tenemos un marco institucional, tenemos una normativa, tenemos el mundo de la infraestructura de conectividad, tenemos contenidos y aplicaciones, ¿no es cierto?, y por dispositivos, y por último la ciudadanía digital, es decir, lo que también se le suele llamar la alfabetización digital. ¿Cómo logramos que los ciudadanos se enganchen, que las personas adopten el servicio, rápidamente se habitúen y de manera que forme parte de su vida cotidiana? Eso en el Perú estamos bastante bajos, y como la reflexión final es, pues lo ponemos en un círculo porque creemos que de las cajas o desde la Federación de Cajas se puede trabajar bastante, pero mucho más potente será si es que eso se coordina con otras instancias que intervienen en el ecosistema digital y que seguramente estarán muy interesadas en escuchar esta perspectiva para poder darle impulso. Y en ese sentido una cosa muy chiquita, hace 2 días alguno de ustedes habrá participado quizás en el CADE Digital, y ahí la ministra de Educación habló de las escuelas digitales y cómo esto era posible, trascendiendo el sector de educación para vincularse con otra serie de sectores, ¿no?, para que estas escuelas digitales puedan ser posibles. De manera análoga, es algo que quisiera dejar como reflexión, tomando la oportunidad de conversar con ustedes, ¿no?, de cómo todo este apogeo digital de cara a los clientes del sector de las microfinanzas requiere la articulación con sectores que van más allá de propiamente el sector
de las microfinanzas. Eso es, con eso me quedo y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por este enfoque de importancia de la conectividad para la transformación y la brecha que tenemos todavía por cubrir, principalmente a nivel nacional, para poder apalancar el negocio sobre la parte digital, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público para alguno de los panelistas. De lo contrario, damos por cerrada esta sesión y el agradecimiento a los 3 panelistas. Muchas gracias. Quiero invitar al doctor Jorge Solís, presidente de la Caja Huancayo, a hacer entrega de los recordatorios. Gracias por estas presentaciones tan interesantes.